¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos este miércoles en su programa Las Reporteras y en esta ocasión me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Francisco Cue Martínez, quien es responsable de vinculación legislativa en Grupo de Información en Reproducción Elegida, mejor conocido como GIRE, que es una organización feminista. Y en esta ocasión lo invitamos para hablar de la no despenalización del aborto en Puebla. Francisco, nuevamente te doy la bienvenida a este espacio. Hola Pati, buenas noches, un saludo a todo auditorio, gracias por la oportunidad. Y bueno, antes de entrar de lleno a hablar precisamente de la no despenalización del aborto, quisiera que nos platicaras un poco de qué es GIRE, cuándo surgió, por qué surgió y bueno, actualmente qué está enfocado. Gracias, claro que sí. El Grupo de Información y Reproducción Elegida, Asociación Civil, está cerca de cumplir los 30 años de existencia en México. Surgimos en la década de los 90, justamente con el objetivo de generar y difundir información en materia de derechos reproductivos para todas las personas. En la década de los 90, pues era muy complicado hablar incluso de información anticonceptiva, de derechos reproductivos, y ya no digamos hablar de una posible despenalización del aborto. Entonces, GIRE surge justamente con esta misión de difundir información sobre cómo es un derecho de todas las personas el decidir si tener hijos o no tener hijos, cada cuánto tenerlos, cuántos tener, ¿no? Y GIRE fue evolucionando con el paso de los tiempos, y fuimos incorporando cada vez otros temas, no solamente la despenalización del aborto, que sin duda sigue siendo nuestro eje central, sino que también hemos incorporado otros temas como puede ser los casos de violencia obstétrica, el acceso a anticonceptivos, mortalidad materna, embarazo infantil, entre otros tópicos. Lo que ha caracterizado a GIRE desde su origen y que ha sido nuestra área de especialización es justamente este acompañamiento jurídico, ¿no?, que ofrecemos. Se compone GIRE por diferentes áreas. Una de ellas es el área de litigio y acompañamiento de casos, donde sí brindamos asistencia a diferentes mujeres, niñas, adolescentes cuyos derechos reproductivos fueron violentados. Las acompañamos en toda esta etapa del proceso judicial, llegando incluso con algunos casos paradigmáticos que han sentado precedentes muy importantes en materia de sentencias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos también un área dedicada a investigación que se dedica a recopilar y a sistematizar datos e información para publicar informes que están disponibles para consulta de todas y de todos los que estuvieran interesados en nuestro sitio web. Tenemos una área de comunicación que se encarga justamente de dar difusión a este tipo de contenidos, y también está la área de incidencia en política pública, de la cual yo formo parte también, justamente donde establecemos vínculos con tomadores de decisiones nacionales, estatales y municipales, justamente para avanzar en marcos normativos más adecuados y respetuosos en materia de derechos humanos. Entonces, es así que GIRE está a punto de cumplir 30 años de existencia. Hemos tenido en estos 30 años la oportunidad de acompañar los procesos de despenalización del aborto en la Ciudad de México en el 2007, en Oaxaca en el 2019, y recientemente, hace unas cuantas semanas, en el estado de Hidalgo, y apenas la semana pasada en el Congreso de Veracruz. Entonces, además de diferentes reformas también que se han ido implementando a lo largo de los años sobre la materia de acceso a causales y demás. Entonces, GIRE es una organización feminista que trabaja en pro de los derechos reproductivos de todas las personas, pero específica y especialmente de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. Muy bien, y bueno, particularizando en Puebla, culminó el periodo de sesiones, culminó la actual legislatura y no se despenalizó el aborto. ¿Qué interpretación le das tú a esto? ¿Qué origen puede haber para que un diputado y especialmente mujeres también pues estén negando a que se deje de criminalizar a las mujeres? Pues creo que podríamos imaginar toda una serie de consideraciones. Sin embargo, creo que al final habría que concretarlo en por qué no se despenalizó el aborto en el estado de Puebla: por falta de voluntad, ¿no?, auténticamente. Es cierto, la legislatura en Puebla tiene sus retos, tiene sus complicaciones, sobre todo porque no hay una mayoría absoluta de un solo partido político, lo que fuerza a la negociación entre las diferentes fuerzas políticas representadas. Sin embargo, eso añade complejidad. El tema de la despenalización del aborto es uno de los temas que más polarizan, si no es que el que más polariza en México y en diferentes partes del mundo, ¿no?, pero específicamente en México. Y frecuentemente es percibido como un asunto electoralmente tóxico, ¿no? Vaya, eso está un tanto en la idea, ¿no?, de las y los legisladores.
Sobre todo desde que desde el 2015 pues existe en México la figura de la reelección legislativa. Conforme se van acercando las elecciones, sin duda es un tema que las y los legisladores intentan evitar cuando, en la medida de lo posible. Es decir, si, como es el caso de Puebla, se propone una iniciativa para despenalizar, es un tema en el que si pueden evitar pronunciarse en un sentido o en otro, lo van a hacer, ¿no? Así ha sucedido a lo largo de la historia. Se necesitan legisladoras y legisladores comprometidos muy firmes, ¿no? Con la causa de los derechos humanos, específicamente de los derechos productivos, y lamentablemente no abundan este tipo de legisladores y de legisladoras, ¿no? Ha sido una lucha constante, donde vamos avanzando, ¿no? Año por año. Lamentablemente en Puebla existen varias iniciativas, ¿no? De hecho, la primera que se presentó fue al final de la legislatura anterior, una diputada del PRD, la diputada Socorro Quesada, presentó el último día de sesiones de la anterior legislatura, el 30 de agosto, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y despenalizar la oportunidad. Y en su intervención en tribuna, la propia diputada dijo, bueno, es un asunto que ya no le va a competir a esa legislatura que concluía ese día, pero que esperaba que pues los diferentes partidos que iban a ocupar los escaños a partir de ese entonces, Morena, PRD, Partido del Trabajo, ¿no? Los tradicionalmente aliados, ¿no? A la despenalización, pudiesen abocarse a la discusión. Comenzó la legislatura, ya tenían esa iniciativa ahí en el expediente, y se fueron presentando otras iniciativas, ¿no? La diputada Rocío García Olmedo, del PRI, presidenta de la Comisión de Igualdad, ha sido una aliada muy comprometida de la causa. Ella, ya en la actual legislatura, fue la primera que presentó la iniciativa. Decir, son dos iniciativas, una que reforma el Código Penal y otra que reforma la Ley Estatal de Salud, que las presentó, si no me equivoco, desde mayo y junio, ¿no? Cada una de 2019. Fueron turnadas a comisiones, pero las comisiones no avanzaron, ¿no? Entonces, sigue el proceso legislativo desde entonces. Ella insistió, volvió a presentar las iniciativas debido a esta amenaza de precaución, ¿no? Que por falta de tiempo se hubiesen desechado. Las vuelve a presentar. A finales de 2020, además de la diputada Rocío García Olmedo, también la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval presenta su iniciativa. Hay otro diputado, Rodolfo Huerta, que también presenta iniciativa, todas en el mismo sentido, buscando la despenalización del aborto. Y recientemente, en junio, ¿no? Pasado, hace unas semanas, el 16, se presentaron nuevamente, ahora de manera conjunta, la diputada Rocío García y Estefanía Rodríguez, presentan una nueva iniciativa para buscar la despenalización del aborto. Entonces, no es que no haya habido oportunidad para discutir, no es que no se haya propuesto algún documento sobre el cual pudiesen versar, no es que no haya antecedentes para comenzar a estudiar propiamente al interior del Congreso la despenalización del aborto, y es lo que tengo que concluir, es simplemente falta de voluntad, ¿no? No existió la voluntad por parte de las y los tomadores de decisiones, en este caso son las y los diputados, ¿no? Tanto de las comisiones como del Pleno. No existió la voluntad suficiente para que Puebla se convirtiera ahorita ya en el quinto estado en despenalizar el aborto, lo cual, bueno, pues es lamentable, ¿no? Que se pierda esta oportunidad. ¿Ustedes han tenido acercamiento con algunos de los diputados que han presentado las propuestas tanto en esta como en pasadas legislaturas? ¿Están trabajando de alguna forma para lograr este objetivo de despenalización? Se nos ha consultado a Gire, sí, con algunas, específicamente la diputada Rocío García Olmedo, nos consultó desde finales de 2018, cuando ella asumió su cargo como diputada. Nos consultó justamente sobre el estatus que guardaba, ¿no? De interrupción del embarazo en el estado de Puebla, cómo estaba configurado el Código Penal, con miras justamente a presentar pues una reforma que fuese constitucional, que cumpliera con los objetivos y demás, ¿no? A partir de entonces, bueno, nos mantenemos en contacto obviamente con la propia diputada, hemos recibido solicitudes para que desde GIDE opinamos una opinión técnica, ¿no? Respecto a la despenalización, y participamos recientemente en los foros que se organizaron el pasado mes de abril en el Congreso de Puebla, ¿no? Junto con infinidad de otras organizaciones nacionales y locales. Entonces, vaya, le hemos dado seguimiento al tema, hemos emitido comentarios, nos hemos manifestado en favor de la reforma que despenaliza, propuesto tal vez algún otro ajuste, pero sí, básicamente GIDE, junto con muchas organizaciones, insisto, estatales y nacionales, hemos acompañado el proceso de despenalización. Muy bien. Ahora, si te parece, voy a leer la legislación vigente, los artículos 342 y 343 del Código Penal del Estado de Puebla, y quisiera que me dieras tu interpretación respecto
a que a estas alturas, en pleno 2021, siga pues vigente esto. Mira, por ejemplo, el artículo 342 menciona que se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar si concurren las 3 circunstancias siguientes: que no tenga mala fama, que no haya logrado ocultar, que haya logrado ocultar su embarazo, o que este no sea del fruto del matrimonio. Faltando algunas de las circunstancias mencionadas, serán de 1 a 5 años de prisión. En tanto que el artículo 343 menciona que el aborto solamente no se sanciona en los siguientes casos: cuando es causado por la imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asiste, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y que no sea peligrosa la demora. Y finalmente, cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según dictamen que previamente rendirán 2 peritos médicos. ¿Cuántos estados más tienen estas condiciones similares? Entiendo, pues, obviamente que en gran parte del país no se ha despenalizado, pero esto realmente parece excesivamente conservador, por decirlo de alguna forma. Sí, de acuerdo, completamente aquilosado. Este tipo de redacción, la que mencionas en el artículo 342 sobre estos escenarios, ¿no? Estos estereotipos en los cuales se va a sancionar con menor severidad un aborto, ¿no? Siempre y cuando, ¿no?, la mujer no haya tenido mala fama. Nosotras en GIDE nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es esa mala fama, ¿no? ¿Cómo se evalúa esa mala fama, ¿no? De acuerdo con sus publicaciones en Facebook, lo que digan de ella sus conocidas, al final sí, es una redacción muy añeja, completamente errónea, ¿no? Y que mantiene estereotipos. Sin embargo, si no me equivoco, creo que esa redacción fue reformada por el Congreso de Puebla durante el 2019. Hubo una iniciativa que presentó el gobernador Barbosa en ese momento, que incluía un conjunto de reformas a diferentes ordenamientos: Código Civil, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, no, un conjunto. Fue una reforma integral con miras que existiera un marco normativo mucho más amigable y que ayudara a combatir, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Y creo que ese artículo 342, justamente estas 3 cláusulas que mencionabas, ¿no?, que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo o que haya sido un embarazo fuera del matrimonio, creo que fueron eliminadas, lo cual sin duda es una reforma completamente positiva. Y de hecho, lo que dice el artículo 342 es que se impondrá una pena de 6 meses a 1 año si cumple con estas, lo que decía, si cumple con estas 3 condiciones, es una pena de 6 meses a 1 año. Pero si no las cumple, ¿no?, la pena se queda de 1 a 5 años, si no me equivoco. Entonces, gracias a esta reforma, ¿no?, donde eliminaron justamente estas 3 consideraciones, bueno, esta posibilidad de que la pena fuera agravada, ¿no?, para la mujer que no cumpliera con estas circunstancias, bueno, ya se eliminó esa posibilidad y la sanción penal se quedó de 6 meses a 1 año de prisión. De ninguna manera es suficiente, ¿no? Y sin duda, creo, es un poco mi lectura, esta reforma que propuso el entonces gobernador, el gobernador actual en ese momento, de ninguna manera es suficiente, sin duda, ¿no?, porque buscábamos la despenalización, y completamente es una reforma que avalamos, ¿no? Pero sí tiendo yo a pensar a título personal que sirvió un poco como vamos a ceder únicamente en este punto. ¿Me explico? Solamente vamos a reformar esto, vamos a reducir las penas, vamos a eliminar estas 3 cláusulas que nada más mantienen estereotipos de género. Y es un poco como si tanto el gobernador como el propio Congreso, cuando la evaluó, hubiera dicho, y en materia de aborto es lo único que vamos a hacer durante esta legislatura, ¿no? Insisto, es una reforma importante, positiva, ¿no?, que sí redujo las penas y eliminó estos estereotipos, pero de ninguna manera es suficiente, ¿no? Entonces, creo que incluso esta reforma, ¿no?, tan pequeña, ¿no?, que quedó ahí, insisto, aunque importante, vino a complicar justo también las posteriores discusiones que estuvo. En el momento en el que aconteció esta reforma, ya estaba presente, ya estaba bajo análisis en las comisiones la iniciativa de la diputada Rocío García Olmedo, que sí buscaba la despenalización durante las primeras 12 semanas. Sin embargo, no fue tomada en cuenta para aprobar, pues, el conjunto de reformas, ¿no?, que propuso el gobernador. Entonces, creo que también es parte un poco del fenómeno, ¿no?
sí queremos avanzar, sabemos que hay un problema, pero no vamos a llegar tan lejos hasta la despenalización, simplemente vamos a hacer algunos ajustes y vamos a reducir la posibilidad, ¿no? Que es un poco también este discurso que se repite mucho desde algunos legisladores contrarios a los derechos humanos, ¿no? Cuando dicen, en materia de aborto, estamos en contra de la criminalización de las mujeres, pero a favor de la vida, ¿no? Entonces, como están a favor de la vida, se niegan a reformar el Código Penal, que es, a fines prácticos, lo que en realidad evitaría la criminalización de las mujeres, ¿no? Es decir, que deje de ser delito, cuando menos durante las primeras 12 semanas, ¿no? Y lo que mencionamos del artículo 343, mira, los 33 códigos penales del país, uno por cada entidad federativa más el Código Penal Federal, contemplan estas causas de no punibilidad o de exclusión de responsabilidad, ¿no? Donde se establecen algunos escenarios en donde es legal practicar un aborto, ¿no? En todo el país se reconoce que cuando una mujer, niña, adolescente, persona gestante, es víctima de violación, tiene derecho a interrumpir legalmente su embarazo. Lo establecen los 33 códigos penales. Y a partir de ahí, respecto de las otras causales, ya las cifras van cambiando y ya depende de la entidad federativa en la que te encuentres, ¿no? En el caso de Puebla, por ejemplo, notoriamente falta que se reconozca el riesgo de afectación a la salud de la mujer embarazada en caso de continuar con su embarazo. El Código Penal de Puebla no lo contempla. Es cierto, hay antecedentes de la Suprema Corte de Justicia donde dice, no importa si el Código Penal lo contempla o no lo contempla, se tiene que interrumpir un embarazo cuando la salud de una mujer se ve comprometida. Sin embargo, bueno, sería ideal, ¿no?, que el Código Penal de Puebla también reconociera estos espacios. Al final, un poco para responder la pregunta, la redacción del Código Penal de Puebla, al igual que la mayor parte de este país, sigue siendo demasiado restrictiva. Sí es un poco una tragedia, sin querer exagerar, que el acceso a una interrupción legal del embarazo esté condicionada por el derecho penal. Que sea en un código penal donde se establezca quiénes sí pueden y quiénes no pueden acceder a un servicio básico de salud. Porque al final la interrupción del embarazo debería de ser un servicio básico de salud que esté a disposición de todas las personas que lo necesitasen por diferente motivo, ¿no? Sin embargo, el que se mantenga en los códigos penales sigue creando mucho este espacio muy restrictivo, ¿no? Donde solamente cuando no se considere delito es cuando puedes tú acceder a una interrupción de embarazo. Y lo que sucede es que es algo que GIDE y otras organizaciones venimos señalando, ¿no? Porque así lo demuestra la evidencia, que legal o ilegal, en la clandestinidad o en condiciones de seguridad, las mujeres, niñas, adolescentes, personas gestantes siguen abortando, ¿no? La penalización del aborto no ha contribuido en ninguna medida para evitar que se lleven a cabo abortos. Lo único que hace es que sí se opte por abortos en condiciones de inseguridad, ¿no? Que no todos los abortos clandestinos tienen por qué ser inseguros, pero sí hay obviamente muchas condiciones en las que sí pueden ser muy inseguros, y sobre todo que se siga repitiendo esa cadena de criminalización, porque aquí me gustaría hacer otra acotación. Es muy frecuente también que cuando se habla de la criminalización del delito de aborto, inmediatamente se piensa en mujeres en prisión. La criminalización, sí, efectivamente, la sanción más severa es cuando pensamos en que existan mujeres recluidas por el delito de aborto, ¿no? Que estén cumpliendo una sanción penal en algún centro de readaptación social, ¿no? Pero, aunque sí es la expresión más grave de esta criminalización, no es la única. La cadena de criminalización comienza, desde el momento mismo de la interrupción, cuando una mujer, por ejemplo, que tiene un aborto natural o que tiene un aborto en progreso y que tuvo alguna complicación de salud, en cuanto es atendida por el personal médico en alguna instancia, inmediatamente, si existe la sospecha de aborto, las propias instituciones de salud notifican al Ministerio Público, ¿no?, que existen posiblemente indicios, ¿no?, de un aborto procurado. Y entonces se presenta el personal del Ministerio Público, de la Fiscalía, y comienza a hacer averiguaciones, se imponen multas, se imponen fianzas, aunque no termine la mujer en prisión, ¿no?, todo este proceso de criminalización, desde la denuncia, desde que sale la carpeta de averiguación, desde que comienza propiamente el juicio, si tuvo acceso a una fianza, si no tuvo acceso a una fianza, si se impone alguna multa, si se pone algún tipo de restricción a la movilidad de la persona mientras dura el juicio, todo esta es una cadenita de criminalización
y también, evidentemente, impacta los servicios de salud, porque al existir la amenaza del derecho penal, la amenaza que el derecho penal plantea sobre esta que debería de ser un servicio de salud, también crea condiciones para que el personal médico de enfermería que atiende a una mujer en urgencias, que presta servicios de salud, pues se niegue frecuentemente, ¿no? Porque se pone en la posibilidad de cometer un delito, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lograr la despenalización del aborto voluntario, para que justamente esta cadena de criminalización se detenga, cuando menos durante las primeras 12 semanas, para que las denuncias que se llegasen a presentar sean desechadas, para que no se abran las carpetas de averiguación, para que el personal médico en la enfermería sepa que no está cometiendo un delito y pueda brindar, pues, servicios de salud importantes para la mujer que está cursando un aborto o incluso un embarazo que pusiera en riesgo su vida o su salud, ¿no? La despenalización es fundamental justamente para eso, para romper esta cadena de criminalización, ¿no? que se presenta. Para que pase la despenalización del aborto, tendría que enviar la iniciativa como tal el Ejecutivo del Estado, porque pues es una realidad que en los congresos la mayoría, pues casi siempre aprueban las iniciativas emanadas del Poder Ejecutivo. Mira, las 4 experiencias que tenemos, por ejemplo, en el país, que son la Ciudad de México en 2019, Oaxaca 2019, Hidalgo y Veracruz, tan solo hace unas semanas, en ningún caso fue iniciativa del Ejecutivo, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, en el 2007, la iniciativa fue presentada por un diputado del PRI, que creo que eran 2 o 3 legisladores de los 66 que conforman el Congreso, mientras que la mayoría estaba en ese momento de la Asamblea Legislativa, la tercera legislatura, la mayoría de las y los diputados eran del PRD, el gobierno estaba Marcelo Ebrard, ¿no? También emanado de las filas del PRD. En el caso de Oaxaca, fueron diversas iniciativas, todas provenientes del grupo parlamentario de Morena, pero el gobernador es del PRI. En el caso de Hidalgo es la misma situación. Fueron diputadas y diputados de Morena quienes plantearon la iniciativa en un primer momento, y después fueron los responsables de elaborar el dictamen y de aprobarlo. Y en Hidalgo también el gobernador falla desde el PRI, entonces ni siquiera tienen que ser del mismo partido. En el caso de Veracruz, es cierto, sí, ahí sí, la mayoría de las y los diputados del Congreso local son de Morena, y el gobernador Cuitláhuac García también es de Morena. Sin embargo, la iniciativa no fue del Ejecutivo, fue de los propios diputadas y diputados. Entonces, no es condición. De hecho, como te narraba, ¿no? En los 4 casos en donde se ha aprobado, no ha provenido la iniciativa directamente del Ejecutivo. Sin duda, la participación del Ejecutivo es muy importante. En el caso de Veracruz, por ejemplo, que acaba de suceder apenas la semana pasada, la publicación, el martes 20 de julio, citan a las 11 de la mañana, poco después de las 11 comienza el debate, aprueban el dictamen, y para las 5 o 6 de la tarde, 4 o 5 horas después de que el Congreso lo había aprobado, el gobernador mandató la publicación en la Gaceta Oficial de Veracruz, ¿no? De la reforma que despenalizaba el aborto. Entonces, evidentemente, ahí había comunicación del Congreso con el Ejecutivo, y el Ejecutivo evidentemente también declaró que estaba su aveniencia para que la reforma transitara, ¿no? Entonces, sí, sin duda se necesita que haya una comunicación con el Ejecutivo. Porque inmediatamente después de la despenalización, pues bueno, el siguiente paso es que comience la prestación de los servicios de interrupción del embarazo. Entonces, ello cae en la esfera del Ejecutivo, y sin duda, si el Ejecutivo tiene voluntad y le transmite esta tranquilidad a las y los diputados sobre que el gobierno en turno está en condiciones para comenzar a prestar los servicios, sin duda ayuda. Entonces, no es requisito que sea el gobernador la iniciativa, pero sin duda su participación es importante, ¿no? Sobre todo pues en un congreso como el de Puebla, donde, insisto, la legislatura está muy dividida entre los diferentes grupos parlamentarios, y tiene que venir de parte de la Fiscalía, de parte de las autoridades de salud, de la propia oficina del gobernador, pues una bala a la reforma, y declarar que justamente su gobierno está en condiciones de comenzar a prestar el servicio de interrupción del embarazo. Pero, digo, desconocemos cuál será la postura, ¿no? del gobernador Barbosa respecto al tema. Bueno, y con relación a las mujeres, ¿qué pasa cuando se les obliga a continuar con su embarazo
Y cuando este culmina también, ¿qué pasa con los hijos? ¿A qué problemas se están enfrentando? Lo que sucede cuando se les obliga a continuar un embarazo es, en primer término, que pues, están siendo sujetos de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Porque no se está representando su derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, posiblemente a una vida libre de violencia. Porque hay que entender que muchos de estos embarazos no planeados y no deseados no son meramente producto de irresponsabilidad, ¿no? Como lo hacen ver los grupos antiderechos, asumiendo que lo repiten mucho, ¿no? Este mensaje así de la interrupción del embarazo, lo que se está proponiendo, lo que queremos las organizaciones que lo defendemos es que se considere el aborto como un método de planificación familiar. La interrupción del embarazo, el aborto, no es un mecanismo de planificación familiar, ¿no? De ninguna manera, no lo establecen así ni las leyes, ni nosotros lo consideramos como tales. La interrupción del embarazo es justamente pues, una medida de, que permite garantizar que los embarazos no planeados y los no deseados no tengan que estarse continuando. Mira, ha habido incluso algún ministro de la Suprema Corte que ha señalado que obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado podría llevar, ¿no? Incluso algunas implicaciones como de tortura, ¿no? Porque se le está obligando a tener una decisión que no es la que evidentemente ella ha deseado. Además, también hay que recordar que, de acuerdo con las cifras nacionales, ¿no? La mayor parte de los embarazos, por ejemplo, que se dan entre niñas y adolescentes, son productos de violencia. No es falta de información anticonceptiva, no es que no tuvieran el acceso a medicamentos u otros insumos anticonceptivos, es que directamente son víctimas de violencia y frecuentemente al interior de sus propios hogares. Entonces, obligar a una mujer a continuar un embarazo quiere decir que estás trastocando sus proyectos de vida. Posiblemente estás coartando su posibilidad de desarrollo profesional, de desarrollo personal, ¿no? Una adolescente de 15 años que se ve obligada a terminar con un embarazo, tristemente le estás cortando muchas de sus posibilidades para que pueda continuar estudiando, para que pueda posiblemente viajar, desarrollarse, conseguir un trabajo, vaya, tener el control de su propia vida. Y en muchos otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, que es algo que te mencionan mucho las cifras del Programa de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México, muchas de las mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo son mujeres casadas, que tienen hijos, que tienen familia, solamente que posiblemente ya tienen 2, 3 hijos, ¿no? Y que llegue un cuarto o una quinta hija, ¿no? Implica una severa presión, ¿no? Casi puede llevar a la bancarrota a la familia, ¿no? Porque no estaba en los planes. Al final, nuevamente, se trata de la libertad de las personas y de la capacidad de autonomía y de tomar decisiones. Es un derecho constitucional, está reconocido sí en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que cada persona es libre de decidir cuántos hijos tiene, si tiene hijos o no los quiere tener, cuántos tiene, con qué frecuencia los va a tener, el momento en el que desea tenerlos, ¿no? Entonces, básicamente, esta penalización representa una fuerte violación a sus derechos humanos y sobre todo también mantiene esta idea, ¿no? De que la función de las mujeres en esta sociedad es meramente reproductiva. Su objetivo es ser madres, esa es su función principal, ¿no? Pareciera como si no se concebiera que las mujeres tienen derecho a una vida profesional, a seguir educándose, a salir al mundo laboral, a viajar, a decidir con quién reunirse, con quién no reunirse, ¿no? Etcétera, ¿no? La penalización justamente transmite este mensaje de que la única función de las mujeres es reproducirse, ser madres, ¿no? Entonces, cualquier otra disposición en el sentido contrario, pues vaya, se percibe como si fuese, pues, pecado, ¿no? Bajo sus respectivas concepciones y demás, ¿no? Entonces, sí, de ahí la importancia de despenalizar el aborto. Muy bien, pues nos acercamos a la recta final de esta entrevista. Te pediría un mensaje final para el auditorio y también, pues, ¿cuáles son tus proyecciones para la legislatura que está por empezar? ¿Crees que sí se pudiera conseguir la despenalización? Ahora sí. Sobre proyecciones de la siguiente legislatura, me temo que en Puebla va a repetirse un poco la condición de un Congreso muy dividido entre las diferentes fuerzas políticas. Esto, en la experiencia, ¿no? de
de los procesos que hemos acompañado, los que salieron bien, que he venido citando, ¿no? Las 4 entidades federativas, pero muchas otras que han salido mal, ¿no? Sin duda va a ser un reto muy, muy importante. Sabemos que hay algunos partidos que tradicionalmente están en contra de este tema, no esperamos ninguna sorpresa, ¿no? Básicamente el Partido Acción Nacional, no sé, no tengo también el dato sobre si va a haber legisladores del Partido Encuentro Social. Hay muchas y muchos diputados del PRI que suelen estar en contra. También hay muchos diputadas y diputados, incluso en los partidos bueno, que uno o que una asume como aliados, ¿no? Dentro de Morena, y lo vimos en esta legislatura, ¿no? Hubieron voces desde el grupo parlamentario de Morena en contra de la despenalización del aborto, también desde el Partido del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se antoja complicado. Lamentablemente, no parecen existir las condiciones. Tal vez, como mencionabas, Pati, si lograse convencerse al Ejecutivo, al gobernador Barbosa, sobre la importancia de despenalizar el aborto, posiblemente habría mejores posibilidades de diálogo. Lo cierto es que, bueno, las organizaciones locales feministas que están abogando, los diferentes colectivos y representantes de la sociedad civil, me queda muy claro a mí, nos queda muy claro a todas en GIRE, no van a cejar en su empeño, no se van a rendir tan fácilmente. En este momento sí concluyó la legislatura, tomaron el Congreso, forzaron la realización de foros, los foros se realizaron de manera completamente abierta, con la participación y se escuchaban voces en favor y en contra. Lamentablemente no estuvieron presentes pues como todas y todos los diputados, lo cual hubiese sido ideal. Y van a seguir insistiendo, y nosotros desde GIDE vamos a seguir insistiendo con los nuevos legisladores que arriben a partir del 1 de septiembre, porque es un pendiente muy grave de derechos humanos, porque además en Puebla, igual que en el resto del país, sabes, no estoy descubriendo el agua tibia, la situación en materia de derechos humanos que se vive en México es lamentablemente es crítica, ¿no? Estamos hablando de desapariciones forzadas, de asesinato de periodistas, asesinatos en general, violaciones de todo tipo, pero de todas este tipo de violaciones que son muy complejas de atender, que requieren recursos y que requieren políticas públicas y que requieren labores de inteligencia y el trabajo coordinado de autoridades, legisladores, sociedad civil, medios de comunicación y demás. Posiblemente el tema de aborto es el más sencillo de resolver. Sencillo entre comillas, porque de ninguna manera es que sea tan fácil, pero está en manos de los legisladores el reformar el Código Penal para que el aborto deje de ser un delito. La penalización del aborto representa una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, niños, adolescentes y personas con capacidad de gestar. El mero hecho de despenalizar el aborto, que deje de ser un delito, ya corrige en gran parte estas violaciones en materia de derechos humanos que se cometen tanto en el Estado de Puebla como en el resto del país. Entonces, a diferencia de muchas otras violaciones donde sí se necesita, como digo, recursos e inteligencia, ¿no? En este caso es una decisión que deje de ser delito, ¿no? Eso sería básicamente la mayor reforma. Y está en manos de la siguiente legislatura que va a comenzar. Esperemos que, a diferencia de esta, sí se aboquen de manera muy seria a la discusión de la posible reforma penal. Sabemos que iniciativas no van a faltar, ¿no? Se va a presentar porque el fenómeno de la marea verde, tanto en Puebla como en el resto del país y en el resto de Latinoamérica, es que están creciendo, se están multiplicando, cada vez es mayor la presión, cada vez hay mucha mayor exigencia de parte de las organizaciones, lo cual celebramos. Entonces, yo estoy seguro, nosotros en GIDE estamos seguras desde que el 1 de septiembre, en cuanto asuman, comenzará nuevamente la presión para que en el Congreso de Puebla se convierta en una realidad el derecho a decidir. Muy bien, y bueno, lo que te comentaba, o te pedía más bien el mensaje final para el auditorio de las reporteras. Sí, no cejar en el intento. A mí me gustaría decir, mira, la experiencia, por ejemplo, primero en la Ciudad de México, después en Oaxaca, después en Hidalgo y en Veracruz, no fueron procesos, aunque la despenalización termina pareciendo como una discusión que acontece en un día que tomaron de repente los legisladores al votar el dictamen. Lo cierto es que la despenalización fue un proceso de meses, de años y de varias legislaturas.
Déjame contar muy brevemente en Quintana Roo, por ejemplo, lamentablemente sí se logró un dictamen, pero cuando se discutió en el Pleno no consiguió los votos suficientes. Únicamente de los 25 diputadas y diputados, únicamente contó con el respaldo de 7. Evidentemente, estando tan cerca la posibilidad de que se apruebe cuando llegue en el Pleno y se vota en contra, bueno, provoca, pues sí, una sensación de desasosiego, de frustración. Sin embargo, ¿no? Lo que platicábamos con las organizaciones locales es que ahorita se consiguieron 7 votos, no fueron suficientes, tristemente, pero hace 3 años se hubiesen conseguido posiblemente nada más 2, ¿no? Entonces, es un proceso continuo que no cejen, ¿no? En la lucha. Se va a despenalizar el aborto en Puebla, tarde que temprano. No ocurrió en esta legislatura, pero posiblemente suceda en la siguiente. Y si no es en la siguiente, va a ser una vez más. Cada vez son más organizaciones, cada vez son más las legisladoras y legisladores convencidos del tema, cada vez comienza a ser menos tabú. Pasaron 12 años desde la Ciudad de México hasta la despenalización en Oaxaca, pero después de Oaxaca pasaron poco menos de 2 años para que se despenalizara en Hidalgo, y después de Hidalgo pasaron 2 semanas para que se despenalizara en Veracruz. Entonces, parece que vamos ganando tracción, ¿no? Quienes estamos impulsando la despenalización del aborto. Entonces, no perder el ánimo. Va a ser realidad. Aborto de Gar Puebla, tarde que temprano. Bien, pues muchas gracias, Francisco Cue Martínez, quien es responsable de vinculación legislativa en Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE. Te agradecemos el haber dedicado un tiempo a este espacio de las reporteras y ojalá que no sea la única vez que podamos hablar por esta vía. Gracias a ti, Pati, y a la jornada por la oportunidad que nos dieron, y a sus órdenes, como siempre. Muy bien, pues te agradecemos y también agradecemos a todo el auditorio que participó pues observando este programa. Los esperamos nuevamente mañana. Recuerden que La Reportera se transmite todos los días a partir de las 8 de la noche y que tengan muy buen descanso. Hasta luego.